Buenas tardes. Primero de todo, daros las gracias por vuestra presencia hoy aquí, por la premura en la cual hemos convocado esta rueda de prensa ante los hechos devenidos desde la publicación del borrador del arreglo escolar el pasado 5 o 2 de enero. Realmente fue el día 2, se hizo público el día 5, el AMPA se enteró el día 7 de enero del 2015 y llevábamos realmente mucho tiempo sin comunicarnos con la localidad de Novelda. Sabéis que el año pasado, el principio de año, del 2014, fue un año bastante intenso y por nuestra parte, y hemos estado siguiendo, insistiendo sobre algunas cosas que creíamos que eran necesarias de aclarar. Entonces, la Junta Directiva del AMPA del Colegio Alfonso X el Sabio, que somos los presentes aquí, decidimos, este fin de semana pasado, convocar una rueda de prensa para hacer un balance de lo ocurrido en este último año y leeremos ese balance y posteriormente explicaremos con un poco más de detalles y datos aquello que incluimos dentro del balance. ¿Vale? Voy a empezar a leerlo. Hace un año, la Junta Directiva de la AMPA del CEIP Alfonso X el Sabio de Novelda empezó un largo proceso de lucha y frustración que a día de hoy continúa. Lucha por impedir aquello que nos quieren explicar que es justo y razonable, por movilizar conciencias y tabúes, por desmentir leyendas. Lucha por intentar ser todos iguales ante la ley, por evitar que solo caigan hojas de nuestro árbol. Lucha por evitar el cierre de unidades educativas, por explicar que los cierres son una pérdida para todos, por considerar que cada niño necesita su atención, su dedicación y su espacio. Lucha por dar a entender que con la educación no se juega, no se negocia, no se especula y con nuestros hijos menos. Por explicar que la educación infantil de segundo grado, la educación primaria y la educación secundaria obligatoria son gratuitas. Frustración por ver el inmovilismo de los otros, por la falta de coherencia, por la falta de humanidad, por oír frases tan lapidarias como «eso no interesa a nadie» y «ya estoy cansado del tema». Frustración por la falta de voluntad, frustración por las mentiras continuadas, por la falta de honestidad y, sobre todo, por la falta de ética y moral. El pasado 7 de enero de 2015 fue publicado el borrador de arreglo escolar para el curso académico 2015-2016. No salió nada que no esperásemos. Nuestro centro pierde una unidad más en infantil de segundo ciclo. Es una consecuencia directa del golpe que recibimos el año pasado. Decimos que no esperábamos nada diferente porque los que nos gobiernan no han hecho nada por evitarlo, porque no han hecho nada en todo un año. Solo han dado la imagen y alguna que otra rueda de prensa en la que sostienen que sí lo han hecho. Después de un año hemos dejado de creer y confiar en quienes nos han intentado explicar que esto era normal y que era lógico. Si quieren, hablamos de lógica. Lógico es que si hay una ley, hay que cumplirla. Que si por alguna causa se duda que se esté cumpliendo, se debe actuar para comprobarlo, antes de continuar adelante. Desde el año 2013 se ha solicitado a la Consellería de Educación si todos los centros educativos de la localidad de Novelda, sostenidos con fondos públicos, es decir, públicos y concertados, cumplen el Real Decreto 132/2010 sobre normativa de espacios educativos.
Nos han intentado convencer que el problema era solo nuestro. Eso sería así si fuésemos los únicos que dudásemos. Pero resulta que después de este tiempo no hemos sido los únicos en dudar. Han dudado la mayoría de los habitantes de la localidad, los que llevan sus hijos a los centros públicos, los que los llevan a los centros concertados, el Consejo Escolar Municipal, máximo órgano educativo de la localidad, e incluso el Pleno del Ayuntamiento. Han dudado, sí, han dudado, ya que se ha votado por unanimidad en el Consejo Escolar el demandar el informe a la Consellería en el que determine que nadie incumple esta normativa. En el Pleno del Ayuntamiento se ha votado por unanimidad exigir a la Administración educativa que emita informe donde quede claro el cumplimiento de la ley en todos los centros públicos y concertados de la localidad. Votar. Votar se ha votado. Dar la imagen que se quiera aclarar el asunto se ha hecho. Pero eso es muy fácil a 180 kilómetros de Valencia. Lo difícil es insistir y darle continuidad a las demandas de las mociones. No por mandar escritos, si se han mandado. Te exime del problema. Un cargo público es ante todo una persona que voluntariamente se ha ofrecido por un tiempo a servir los intereses de sus ciudadanos. No es únicamente un encargado de dar ruedas de prensa cuando le interesa, sino es el encargado de luchar y defender, donde haga falta, eso que sus ciudadanos le piden. Y, sobre todo, eso que ellos mismos han votado. Durante este último año hemos oído repetidamente que se estaba haciendo todo lo posible, que se estaba trabajando lo indecible, que se tendría citas con la consellera, con el director territorial o con quien hiciera falta. Estamos hartos de oírlo, pero no verlo. A nuestro concejal de Educación le ha dado vértigo cruzar el Vinalopó. No ha querido, no ha podido o no ha sabido cumplir aquello que tantas ocasiones había repetido. Cuando uno no tiene competencias, se dice que es un incompetente o falto de jurisdicción. Pero en este caso es más una cuestión de falta de voluntades, ya sea del tipo que sea, sociales, políticas, económicas. Ya no se nos iluminan los ojos al oír que habrá una cita con la consellera, que mediará con el director territorial, que no seremos menos que Villena, pero sí se nos iluminan los ojos por las lágrimas que nos brotan de pena. La Junta Directiva del AMPA del CEIP Alfonso X el Sabio de Novelda viene pidiendo en todos los consejos escolares municipales, en todas las comisiones de escolarización, el dichoso informe. Seamos serios y lógicos. ¿Realmente ustedes creen que si todos lo solicitamos, que si todos dudamos y no fuera cierta la duda, ya habría salido el dichoso informe para callarnos la boca? ¿Ustedes creen que si fuera mentira lo que pedimos, los políticos no hubieran votado en contra? Ante todos estos hechos y muchos más, y con la perspectiva que nos da un año de lucha y frustración, la Junta Directiva del AMPA del CEIP Alfonso X el Sabio pedimos y esperamos la dimisión de la consellera de Educación, doña María José Catalá, por inoperancia y falta de respuesta a las aclaraciones que se le han solicitado desde la localidad de Novelda, con su máxima representación al frente, como es el Pleno del excelentísimo Ayuntamiento de Novelda, ya que dichas aclaraciones podrían influir de forma directa en el arreglo escolar de la localidad y, por lo tanto, en el cierre de las unidades. La dimisión del concejal de Educación de Novelda, don Valentín Martínez, como máximo responsable en educación de la localidad, por la desidia con la que ha llevado el problema y por la falta de preocupación y voluntad mostrada, por no saber, por no estar a la altura, por no hacer todo lo posible y por no buscar una solución de consenso en la localidad,
ante la posible pérdida de 3 unidades de educación infantil, si no son más, en estos dos últimos, 29 de enero del 2013, no quiero equivocarme con las fechas, para que no haya ningún malentendido de fechas, en un consejo escolar, un miembro de ese consejo escolar solicitó que se hiciera una medición de las aulas. Es decir, estamos hablando de enero del año 2013. En ese momento se hizo una medición de las aulas en los centros públicos de la localidad, fueron encargados por el ayuntamiento, que algunos técnicos del ayuntamiento fueran a realizar las mediciones, pero únicamente se realizó las mediciones en los centros públicos. ¿Vale? A partir de entonces, pues salió el arreglo escolar. Ese arreglo escolar para el curso 13-14 no fue un arreglo escolar con pérdidas de unidades educativas, pero ya se estaba poniendo encima de la mesa que podría haber un problema en un futuro cuando el número de alumnos, como lo que está ocurriendo, llegara. Primero de todo, bueno, el término que sea de colocación numérica, nosotros tenemos claro que hay un descenso de la población infantil. ¿Vale? No vamos a pedir unas cosas que son imposibles. En ningún momento el AMPA del Colegio Alfonso X el Sabio ha solicitado algo que no pudiéramos alcanzar o no creyéramos que fuera coherente. Sabemos que hay un descenso de la natalidad, y eso conlleva un descenso del número de alumnos que puedan entrar en 3 años. El año pasado fueron 248 alumnos, este año que viene serán 235, es decir, realmente este año la merma es pequeña, el año pasado fue mayor, pero claro, lo que queremos expresar ante todo es que no por el descenso del número de alumnado hay razón para producir un cierre de unidades. ¿Vale? Volviendo a la escala, al hilo temporal, en el año 2013, a principios de 2013, se solicita que se haga una medición, se hace la medición donde se hace, no se hace en todos los centros, y sale el 23 de diciembre de 2013 el arreglo escolar para el curso 2014-2015. En ese arreglo escolar, ya más que conocido por todos, la localidad de Novelda, en un principio pierde 2 unidades de educación infantil. ¿Vale? Se presentan alegaciones, como se harán este año, se intenta solucionar el tema y hemos llegado a enero del 2015, donde, como ya he dicho, salió el nuevo arreglo escolar y una consecuencia más que directa es la pérdida de una unidad por nuestro centro. El AMPA del Colegio Alfonso X el Sabio ha estado insistiendo en todos los consejos escolares, en todas las comisiones de escolarización. Eso que se viene pidiendo desde hace mucho tiempo. Claro, no es una petición que hacemos nosotros solo. El año pasado, justo en este día, el 13 de enero de 2014, en el Ayuntamiento hubo un pleno ordinario. En ese pleno ordinario se presentó una moción en la cual, entre otros puntos, habían 4 puntos. El primero era rechazar el cierre de 2 unidades de 3 años. El segundo era considerar una distribución equitativa del alumnado en los centros de la educación de Novelda. El 3, hacer públicas unas listas. Y el 4, revisar que todos los centros de la localidad cumplen la normativa. Esa moción no salió adelante. Esa moción fue desestimada. Todos los grupos de la oposición votaron a favor únicamente para debatirla, pero el 13 de enero se consideraba que esto era un caprichito de una serie de padres de un centro público. Y el Grupo Popular de la localidad de Novelda se abstuvo. Si seguimos con el hilo temporal, nos podemos acordar que el día 1 de febrero del 2014 hubo una manifestación en Novelda, una marcha por la educación, en la cual mucha gente salió a la calle para reclamar una educación de calidad y el no cierre de unidades de infantil.
El día 3 de febrero, 2 días después de la marcha, hubo otro pleno ordinario. En ese pleno ordinario se considera que sí que hay que votar esas mismas mociones, similares, ¿vale? No voy a entrar en el aspecto político, y se reclama que mostrar un contundente rechazo a la propuesta, solicitar, al igual que ha planteado en otros municipios cercanos, mostrar la total adhesión del Pleno del Ayuntamiento y dar traslado a la presente moción a donde corresponda. Y ahí se aprueba por unanimidad. El día 18 de febrero sale publicado en el DOC la resolución definitiva. El día 3 de marzo del 2013 hay un nuevo pleno municipal. En ese pleno municipal se vuelve a presentar una moción de urgencia. En esa moción de urgencia se hacen 7 preguntas, se hacen 7 mociones, o una moción con 7 apartados, no sé cuál es el término técnico que deberíamos utilizar, lo desconozco, y entre ellas se determina que se solicita a la Consellería de Educación, por escrito, un informe valorando el cumplimiento por parte de todos los centros educativos de la localidad sostenidos con fondos públicos, es decir, leo literalmente, todos los públicos y los concertados, de la normativa de espacios educativos reflejada en el Real Decreto 132/2010, donde quede marcado que en unidades de infantil debe haber como mínimo 2 metros cuadrados por puesto escolar, que se eleve a la Consellería, que se publique el informe resultante, que se convoque de inmediato un consejo escolar, rechazar la distribución que quedará en la localidad, y ahí ya hablamos del día 3 de marzo, es aprobado por unanimidad. Todos los grupos de la localidad, todos, lo solicitan. Podríamos seguir con este hilo conductor, es decir, de cara al público de Novelda, a los ciudadanos de Novelda, se ha hecho muchas cosas. ¿Por qué no ha habido una reunión del señor concejal con la consellera? En uno de esos plenos, están las actas del plenario, publicadas en la página del ayuntamiento, la señora alcaldesa determina o deja claro que ella se reúne con la consellera cada vez que hay pleno en las Cortes, que por lo tanto podría haber tenido, deja entrever que podía haber tenido una reunión. El problema que tenemos aquí es que no se ha hecho nada. El problema ya lo teníamos el año pasado. El problema ya lo teníamos el año anterior. ¿Por qué no se ha hecho nada? ¿No lo desconocían? Si hay 6 consejos escolares, perdón, hay 6 comisiones de escolarización y hay 4 consejos escolares a lo largo del año, y en todos esos se solicita el informe. ¿Por qué? Si no recibes respuesta y consideras que es un problema importante para la localidad de Novelda, ¿por qué no haces nada por intentar buscar una solución? ¿Por qué no presionas para que te contesten? Visto los hechos, el AMPA solicita el 17 de octubre un informe al Ayuntamiento de Novelda que haga una memoria, para que quede por constancia, por escrito, porque ya de las palabras nos hemos dado cuenta que se las lleva el viento, que nos detallen todos esos acuerdos que se tenían en los consejos escolares, en las comisiones de escolarización o en los plenos, qué es lo que se había hecho. Porque, claro, me parece de muy poco serio, por no decir otro adjetivo, que ante un problema tú solicites algo, no te contestes y te quedes tan pancho. Realmente. No lo entiendo. Entonces solicitamos una memoria y en esa memoria pues está firmada el día 4 de diciembre
A mí me remiten que vaya a recogerlo el día 19. O se han olvidado muchas cosas o no las han hecho. Claro, este informe no me lo invento yo. A mí me lo remiten con sello del ayuntamiento y con firma. Pero es que faltan muchas cosas. Y da la casualidad que, claro, que en un espacio temporal podemos ver que hay 12 puntualizaciones de cosas hechas por el Ayuntamiento de Novelda, en este caso, entiendo yo, que por el que debe llevar la fiscalización del caso de educación. De las 12 puntualizaciones, 2 es la misma cosa, del mismo día, pero bueno, si contamos las 12, 3 se producen después de remitir qué es lo que se ha hecho el día 17 de octubre por escrito. Es decir, faltan muchas cosas, no hace falta entrar al detalle, creo que sería aburrido, pero está por escrito, y, por lo tanto, entendemos que ha habido una falta de voluntad. En marzo, el AMPA del Colegio Alfonso X el Sabio pone una queja al Síndic de Greuges. El jueves tenemos una reunión por segunda vez con el Síndic de Greuges. El Síndic de Greuges nos remite una respuesta por parte de la Consellería de Educación y no es válida, se presentan alegaciones y estamos insistiendo. ¿Por qué no sale el informe? No lo entendemos. Es que no lo entendemos. Yo sé la respuesta por parte de la Consellería. La Consellería alega que en el Real Decreto, la Orden 19/2012, en el artículo 3, determina que todos los centros tendrán un aumento de un 20% de ratio. ¿Vale? En el punto 2 nos determina que es el redondeo que corresponda del aumento de ratio, ya que no se pueden trocear a los niños, será siempre a la baja. Pero en el punto 3, que es realmente el que determina la aplicación de la ley, deja claro que la ampliación del número de alumnos por unidad se realizará en función de las instalaciones y de las condiciones materiales establecidas en la normativa vigente, que es la que marca el Real Decreto de la 132/2010. Ante estas circunstancias, tú puedes hacer un aumento de un 20% de alumnado si cumples el que te permite cumplirlo, que es que tengas espacio. En el Pleno del Ayuntamiento, en repetidas ocasiones ha dicho que si no se ha aumentado más en determinados centros porque no les caben más. No. Se ha determinado que el máximo es 30. Que no llegan a 27 es porque a lo mejor el aumento del que tenían de un 20% se quedan en 27 o se quedan en 28. ¿Por qué no contesta la consellera? No lo sabemos. No lo sabemos. No lo podemos imaginar. No lo podemos imaginar, pero no lo sabemos. ¿Por qué el señor concejal de Educación no hace por qué le contesten? Ayer hubo un consejo escolar de centro en el Alfonso X el Sabio. Ayer a las 8 de la tarde. Es el primer consejo escolar de centro después de que haya salido que volvemos a perder una unidad. No vino el señor concejal de Educación. ¿Esa es la voluntad? Esa es la voluntad. Queremos esto. Es decir, no lo entiendo. El concejal de Educación debe estar presente en todos los consejos escolares, a no ser que tenga algo excusable. Pero es que ayer era el primero después de que nos volvieran a cerrar una unidad. Por lo menos, un poco de respeto
para los profesionales que trabajan aquí y un poco de respeto para los padres que seguimos creyendo que este centro es el mejor en el cual pueden estar nuestros hijos. No creemos que haya estado a la altura. No sé si entra en el ámbito político, no sé si tiene miedo a moverse y no salir en la foto, no lo entiendo, no lo entendemos. Pero que no es de recibo, no es de recibo. Mañana hay un consejo escolar municipal. En ese consejo escolar municipal, a ver si encuentro entre todos los papeles, hay 2 puntos del día. Elevación de alegaciones del Alfonso X el Sabio al arreglo escolar provisional. Y el punto 2, petición de reducción de ratio. ¿Nos quiere tomar por tontos? En uno de los consejos escolares del año pasado se solicitó: no queremos que hayan cierre de unidades en Novelda, ninguna. No queremos que hayan cierre de unidades. Solo es cuestión de sentarnos y hablar, de pensar que la educación es importantísima, vital, y la educación de calidad más. Solo hubiera sido cuestión de sentarnos, hablar y decir cuántos niños tenemos, a cuántos salimos. Sé que alguien estará diciendo, es que está la libertad de los padres por elegir centro. En la orden que marca el ingreso en centros escolares lo deja claro. La libertad de los padres es toda por elegir el centro donde quieren llevar a sus hijos. Por eso, cuando uno hace la preinscripción, tiene 10 huecos para elegir en lugar de preferencia. Es totalmente libre cada uno de los padres de la localidad de Novelda de elegir dónde quieren llevar a sus hijos. Pero también determina que es la Administración la que distribuirá ese alumnado en función de las vacantes o de los huecos que hayan. Por lo tanto, existe un proceso de baremación. Ahora que hemos perdido 3 unidades seguro de educación infantil, ¿ahora queremos una reducción de ratios? ¿Esto es serio? ¿Están jugando con nosotros? ¿Qué pasa? ¿Que vienen elecciones y hay que intentar dar la buena cara? No lo entendemos. ¿Por qué cuando se propone el año pasado no había razón de ser y ahora sí que hay razón de ser? ¿Qué es cara al público? ¿Cara a los votantes? No lo entendemos. No sé, mañana se presentará. El Alfonso siempre ha abogado por una reducción de ratios. Siempre. ¿Les parece? El AMPA del Alfonso X el Sabio ha considerado que una masificación de las aulas es una pérdida para todos. Nunca podemos remitirnos a las actas del ayuntamiento. Si se convoca, no sé cuántos plenos extraordinarios se pueden solicitar a lo largo del año. El pleno en el cual se exigía a la Administración educativa ese informe fue extraordinario. Se gastó, por lo tanto, se votó previamente si era de urgencia hacer ese tipo de pleno. Por lo tanto, tendría su importancia. ¿Por qué a lo largo de todo el año el concejal de Educación nunca en un pleno ha dicho, pues me he acercado a hablar con la consellera, he estado hablando con el director territorial? Porque nunca ha llevado la iniciativa. Siempre ha sido cuando algún grupo político se ha acordado que nosotros estábamos por ahí y la respuesta se puede leer, no se sabe nada. Tampoco ha habido muchas preguntas al respecto.
Pero ¿por qué no ha habido una reunión con la consellera del mismo partido? ¿Por qué al señor concejal de Educación le recibe el director territorial unos días antes de que dimitiera el director territorial? ¿En todo un año? Es normal que a nosotros no nos haya querido recibir. Palabras textuales de la secretaria del director territorial. Todo lo pasado. Que no había lugar para entrar nosotros. Nosotros hemos solicitado por escrito entrevista con la consellera. Hemos solicitado reiteradamente al director territorial, tendrá la secretaria las veces que se le ha llamado, que se le ha comunicado, que se le ha remitido la petición de reunión. No sabemos por qué. No lo entendemos. Que no tiene competencias en educación. Claro, para marcar las unidades no tiene ninguna competencia, es obvio. Pero para defender a sus ciudadanos tiene todas. Para dar explicaciones todas. Porque el día 26 de marzo del 2014 hay una rueda de prensa en el cual el señor concejal nos comunica que la unidad del Gómez Navarro prevista no iba a ser eliminada. El día 7 de abril de 2014, en pleno del ayuntamiento de la localidad, dice que no se va a cerrar la unidad del Gómez Navarro. No se ha cerrado. Está inhabilitada. Términos técnicos, inhabilitado y cerrado es lo mismo. El programa interno de la consellería lo refleja como que está, pero no hay maestro y no hay alumnos. Yo no puedo salir a felicitarme por algo que después no es.